Nosotros estamos en una serie de predicaciones en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Toda la serie tiene el título Aprendiendo a conducirnos en la casa de Dios. Y este es el sermón número 16 de la serie. Cuánto les animo a perseverar. Mucho tenemos que aprender, mucho tenemos que ser corregidos. En la mañana de hoy vamos a leer los versículos, en el capítulo 3, los versículos del 8 al 13. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, los versículos del 8 al 13. Esto dice la palabra de Dios: los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Que el Señor añada bendición a esta lectura de su santa palabra. ¿Cómo desea usted que sean los líderes en la iglesia? Nosotros sabemos cómo es el ser humano y pudiéramos querer buscar líderes, llamamos los ancianos de la iglesia son los líderes y los que ayudan a los ancianos, el oficio que hoy veremos, el del diaconado, y pudiéramos querer personas según nuestros gustos. ¿Cómo quiere usted que sean las personas que tienen cargos oficiales en la iglesia? Bueno, lo primero que debo decirles es que la pregunta está muy mal planteada, porque esto no se refiere ni debe ser lo que usted quiere o lo que yo quiero. La pregunta nuestra debería ser: ¿qué pide Dios y qué requiere Dios de aquellos que ejercen un cargo oficial en la iglesia? Bueno, según lo que hemos visto, ellos deben ser ejemplares. Las conductas que nosotros estamos estudiando, una y otra vez lo estaré repitiendo, son requisitos para todo cristiano. No son requisitos exclusivos de los ancianos o diáconos, pero claro que sí, deseamos que ellos sean ejemplares en estas características que se pide de ellos. Bueno, lo primero que tenemos que saber, que ya habíamos estudiado, pero lo enfatizamos, es los oficios, es decir, los cargos oficiales en la iglesia están destinados por Dios a los varones. Y en ambos casos, así lo comprobamos en las Sagradas Escrituras, varones, igual que en el hogar, que Dios constituye al varón líder de su hogar, constituyó en la iglesia del Señor a los varones líderes de su casa. El diaconado es realmente una labor de servicio. Cuando estuvimos en el primer capítulo, ¿recuerdan? En el versículo 12, cuando leímos estas palabras del apóstol Pablo, en el primer capítulo de esta epístola, que dice, el apóstol Pablo hablando, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Yo les había dicho cuál es la palabra realmente en griego ahí. Fue traducida ministerio,
pero ahí lo que dice es diaconado. Y quiero que entendamos entonces que el diaconado es para todos, en un sentido, hasta para el apóstol Pablo. Pero de lo que vamos a hablar nosotros es del cargo oficial de diácono. De hecho, Cristo mismo en Lucas 22:27, cuando Él le habla a sus discípulos y dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve, yo estoy entre vosotros como el diácono. Cristo mismo usaba esa palabra para Él. Ahora, los invito a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles para que leamos en el capítulo 6 cuál fue aquel momento en la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, cuando fueron llevados por las circunstancias y movidos por el Señor a elegir hombres con este cargo especial de servicio, que aunque aquí en Hechos 6 no dice por ninguna palabra, ese título que dice elección de los 7 diáconos, eso es añadido a nuestra versión. En el segmento no dice que sean los diáconos, pero nosotros entendemos por todo lo que ahí especifica que está hablando de los diáconos. Entonces leamos Hechos capítulo 6 del 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Bien, ¿cuál era la situación en Jerusalén? Y nos va a ser de mucha ayuda prestar atención. ¿Cuál era la situación? Lo primero que debemos entender es que esa iglesia estaba compuesta de judíos, todos eran judíos. Cuando aquí habla de griegos, no es que no eran judíos, sino que eran judíos que no habían nacido ahí en Judea y hablaban griego. En otras versiones pudiera decir helenistas. Todos eran judíos, pero unos eran judíos que hablaban hebreo, que eran nativos de ahí, y otros que habían aprendido el hebreo, pero su primera lengua era el griego. Y eso nos hace ver un problema desde el principio. ¿Por qué en la iglesia tiene que haber separación dependiendo de la procedencia de alguien? Eso está mal. Y Dios en su providencia sacó a la luz este problema. Bueno, número 1, las viudas, en aquellos tiempos, una viuda era una mujer completamente desposeída. Las viudas no solían heredar nada. Si se moría el esposo, quedaba sin nada, y si no tenía hijos que vieran por ella, esa mujer lo único que le tocaba era mendigar. Entonces había viudas y había que atenderlas, y recordemos que la iglesia ha crecido. En los capítulos anteriores habíamos leído que se añadieron a aquella pequeña iglesia de Jerusalén 3,000 almas más, y hay que trabajar con todos ellos, y hay que ver por los necesitados. Cristo mismo nos lo enseñó. Pero resulta que Dios usa eso para que salga a la luz un problemita que hay en el corazón del hombre, que solo se quiere juntar con los suyos y favorecer a los que son como él. Salió a la luz esto. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Si hay un pecado con el que daña a la iglesia del Señor, es la murmuración.
Yo quisiera que atendamos a este consejo. Cuando hay una deficiencia en la iglesia, usted tiene dos opciones: o murmurar, como estos hicieron, quejarse, o pensar: ¿seré yo el elemento que Dios ha traído a esta iglesia para aliviar esta situación que veo que en esta iglesia no funciona tan bien? Nosotros no debemos ignorar la providencia de Dios sobre todo, y aquí está la providencia de Dios para que ellos dijeran: bueno, aquí lo que falta es un poquito de orden, hay gente que tiene que encargarse de esto. Parece que lo hacía cualquiera, hasta los apóstoles, porque entendamos esto: los apóstoles no están diciendo, al decir, miren, nosotros no podemos dejar nuestra labor para eso, como diciendo, es que eso es menor, yo eso no lo puedo hacer. No. Todos aquí, desde el anciano, los ancianos ordenados, cualquiera podemos limpiar, cualquiera podemos hacer labor diaconal. Lo que está diciendo ahí es que necesitamos que eso sea encargado a otros, no a los que tienen el ministerio de la palabra. ¿Entienden bien? Nunca demos que es que la labor diaconal es algo menor. No, lo que está él diciendo es: no podemos dedicarnos a eso porque le restamos a lo que es el ministerio principal de la predicación, de la consejería, del trato con las almas. Pero entonces veamos lo que sucede. Y dice que hay murmuración. Y llega a los oídos. ¿Cómo? Llega a los oídos de los apóstoles. Aquí hay favoritismos. Le dan a esta y a la otra no le dieron lo mismo. Y entonces el Señor mueve a los apóstoles a decir que esto no está bien, que hay que ver cómo resolverlo, y vean cómo se resuelve. Buscad pues entre vosotros. Hay la participación de la iglesia. Una de las cosas que debemos entender con respecto a lo que se llama gobierno congregacional, que a veces es bastante mal entendido, y lo aclaro de una vez por si acaso hay una mala comprensión por ahí. A la gente cree que un gobierno congregacional es una democracia, que en esta iglesia se hace lo que la mayoría quiera. Eso no es así, ya lo habíamos explicado bien. Aquí se hace lo que Cristo diga, Él es la mayoría. Ahora, lo que sí vemos es que no se le va a imponer a la iglesia oficiales. No podemos los ancianos de pronto de llegar un domingo y decir, hemos decidido que tal y tal sean los diáconos aquí, porque el modelo no es así. Tiene que ser ese ministerio que se está asignando comprobado por la congregación. La congregación tiene que ver si ese que están asignando tiene los requisitos. Son entonces elegidos por la congregación. ¿Cuántos diáconos debe ser? Bueno, no deberíamos interpretar que toda iglesia tenga 7 diáconos. No es realmente una regla, dependiendo de las necesidades. Aquí se necesitaron 7. Pero miren, la palabra diácono y ese diaconado, en su significado más básico, lo que significa es servirle la mesa a otro. Eso hacía un diácono, servirle la mesa. Y vean que está asociado a la alimentación, porque las viudas necesitaban comida. Entonces, ¿qué necesitamos? Que usted le entregue a ella la comidita de la semana o del día, etc. Esa es la labor. Entonces vemos que básicamente el ministerio del diaconado es un ministerio de misericordia. Y es el que son los que van a preocuparse de que no haya en medio de la iglesia del Señor necesitados, porque para eso todos somos una familia. El hecho, mis hermanos, que en las iglesias haya personas que no tengan que comer, habiendo otros que tienen abundancia, es un pecado. Porque para eso es que damos ofrendas, y para eso tenemos nosotros también la costumbre de que se traen víveres constantemente. Los diáconos aquí, por ejemplo, en esta iglesia, manejan una bodega de alimentos. Todos nosotros podemos participar. Traiga azúcar, sal, café, arroz, todo lo que se necesita en una casa, y las cosas de limpieza, todo. Y esa bodega necesitamos que esté abastecida para que ellos sabiamente, y ellos, miren, si algo aprendí en los 2 años y resto que estuvimos en San José, es que eso debe hacerse con sabiduría, no simplemente con sentimientos. ¿Cuántas veces me timaron a mí allá?
los que venían a pedir ayuda. Ustedes conocían, muchos de ellos, a Yadira, la que cuidaba. Ella me abría los ojos muchas veces a mí, de que no era como yo pensaba, que cualquiera que venía a pedir ayuda, lo ayudara. Dice, ellos, esa comida que usted le está dando, la venden. Y era muy dura la lección, porque ¿qué es el problema? Que podemos pasar, yo sé que les pasa a ustedes también como nos pasa a mí, me pasa a mí, que hay un temor, y si es cierto toda esta historia que me está contando, ¿cómo no le voy a ayudar? Porque cree unas historias terribles y con lágrimas en los ojos que uno termina llorando igual. Pero ¿qué aprendemos? Los diáconos tienen de Dios el don para saber discernir y para no apurarse, porque aquí dice llenos de sabiduría, son prudentes. Ellos saben y primero estudian el caso antes de ayudar. No es que dan así a manos abiertas, como cometemos a veces el error. Vean, para esto, una labor de repartición de alimentos, se necesita el Espíritu Santo. Ahora entonces les pregunto, ¿para qué no necesitamos al Espíritu Santo? Para cada cosa y movimiento que nosotros vemos en la vida necesitamos al Espíritu Santo. Y estos que van a administrar los recursos de la iglesia tienen que ser llenos, es decir, que ellos no son dominados por sus emociones y sentimientos ni por su carne, sino que es el Espíritu Santo que los guía, porque todo lo hacen en oración y porque verifican. Llenos de sabiduría, cuánta prudencia se necesita en ellos. Veamos que entonces el diaconado es algo que se encarga. Esa es la palabra que él usó. Dice, a quienes encarguemos de este trabajo. No es un hobby, no es algo para presumir, es un encargo que la iglesia le hace tan solemne que después tiene una ordenación, como lo vieron ahí. Ahora los traen. Si ustedes ven, tampoco es que la iglesia dice, estos elegimos, no, los traen a los apóstoles. Hay una revisión de esas características. Y los apóstoles, si ven esas características, entonces vieron esas características más bien y los ordenaron, les impusieron las manos. No tengo todo el tiempo para hablar del tema, pero lo voy a tocar brevemente por si alguno quiere ahondar más. La imposición de manos no es lo que hoy en día están haciendo a cada rato para que la persona sienta no sé qué poder y se desmaye. Eso no es la imposición de manos. La imposición de manos en las Sagradas Escrituras es un acto muy solemne, pero muy significativo, es algo simbólico. Los que imponen manos, tanto en el diácono como en el nuevo anciano, están dando fe delante de Dios y de la congregación de que este hombre es un don de Cristo para la iglesia, que Él lo está constituyendo. Y una vez que eso ha ocurrido, si la iglesia es una iglesia bíblica y correcta, debemos respetar al que Dios ha puesto, porque no estamos diciendo que porque la imposición de manos se dio, aquel hombre ya es un hombre perfecto, pero es un hombre calificado y que tiene de parte de Dios un encargo. Volvamos entonces a 1 Timoteo capítulo 3 para ver hasta dónde puedo ver yo los requisitos que aquí se nos dice. Los diáconos asimismo, como habíamos dicho mismo de los ancianos, deben ser honestos. No puedo dejar de decirlo. Bueno, ¿solo los diáconos deben ser honestos? ¿Pueden los demás miembros de la iglesia ser deshonestos? Claro que eso no es lo que está diciendo. No, es que son ejemplares en honestidad. Eso es lo que está diciendo. Y eso tiene que probarse. Hay que ver cómo maneja sus negocios, cómo maneja las cosas. Si dice verdad siempre, y eso es lo que dice el segundo requisito, sin doblez. La palabra griega ahí traducida a sin doblez es dilogos, 2 palabras, eso es lo que significa. Y nos dice mucho, mis hermanos, porque realmente muchas veces las personas son así. A unos les dicen una cosa, pero a otros les dicen otra. A unos los tratan de una manera y a otros de otra. Y aquí dice, sin doblez. Les servirá, y de hecho nosotros tenemos en la ordenación de diáconos un fragmento que se lee
que a él se le hace prometer al diácono. Y en una de esas partes de los votos dice, servirás tanto al rico como al pobre. Es decir, no voy a decir, no, ese hermano necesita, pero él tiene mucho. Si es lo que necesita y es lo correcto hacer, a él hay que darle también, en ciertas circunstancias. Lo que quiero decir es, no tiene un doble discurso. Dice así la Sagrada Escritura en el Salmo 15:14, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, y oigan esta característica de este hombre justo, honra a los que temen a Jehová. Dice, el que, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Salmos 15:4. ¿Cuántas veces vemos personas que aplican el estándar o la ley o el requisito a conveniencia? Si es mi familiar, lo trato de una manera; si no es familiar, de otra manera; si este es de los que me caen bien, lo trato de una manera. No, sin dobleces, así es como lo hacemos. Ya es algo que se ha aprobado. Entonces no vamos a sobrepasar las reglas porque sea alguien que me cae bien o que no. De hecho, todos nos deberían caer bien y debemos aprender a que sea así. Pero claro que sí, que hay diferentes personalidades y habrá unos con los que tenemos más afinidad. Eso es natural, y el pastor lo había explicado también cuando estuvo hablando de esto. No tiene nada de malo de que tengamos cercanía con ciertos hermanos, como Cristo nos muestra que de los 12, Él tenía 3 con los cuales era más cercano, y de esos 3, uno que era como el, llamamos nosotros chineado, como el más afectuoso con Él. Eso no es pecado. Es su derecho de tener hermanos con los cuales tiene mayor amistad. Pero el problema es que cuando hay doblez, se trata a las personas de una manera diferente. Dios nos libre a todos de doblez y nos haga rectos en esto. El diácono tiene mucha necesidad de trabajar en esto. No un doble discurso, no decir una cosa por un lado y otra por otro. Es hombre de palabra. El siguiente requisito o característica es dado al mucho vino. La interpretación más útil para nosotros es, no puede ser un hombre dado a las aficiones de este mundo y a los placeres mundanos. No puede ser. Y ningún cristiano debe ser así, pero menos un diácono. Aquí está hablando de algo muy específico, el vino. Ahora, recordemos que el vino era algo que se usaba en esa época. La bebida natural, fermentada naturalmente, no era que tenían destilerías ni cosas así en las casas. Es el vino fermentado normal. Pero ¿por qué había una tendencia en algunos a eso? ¿Tendencia a qué? ¿Para qué es que las personas ingieren una bebida alcohólica muchas veces? ¿Por qué? Bueno, ustedes habrán escuchado, y si no, pues investiga un poquito, ¿qué es la dopamina? Hay algo en el cerebro, una sustancia, no sé si es sustancia o un conductor en el que causa en la persona una cierta gratificación y que genera movimiento y emociones en la persona. Le hace sentir bien, a veces le exalta, y cuando la persona no tiene ese dominio propio, va por ese camino. Yo les voy a decir cuál es una de las aficiones hoy en día más terribles para todo el mundo. Aquí está. Ese dedo pulgar que se mueve constantemente y que no deja, y vio y quiere seguir viendo. Ay, ya. Y cuando ve, han pasado tiempo y sigue viendo y le interesa. Y no estoy diciendo ni siquiera estoy diciendo que algo malo, es una afición, es algo que lo domina. Nosotros debemos ejercer dominio propio, autocontrol y pararlo. Y yo les animo, todos nosotros debemos ser cuidadosos con eso. Cuando usted se dé cuenta que ya tiene, no, pare, abra la Biblia otra vez. Pero de los que nos
presiden en el Señor y de los que están a cargo de funciones de esta manera, se necesita aún más que sean de dominio propio. Tengan dominio propio. Dios nos ayude, porque de verdad, la gente puede decir, no, yo no soy dado al mucho vino, usted es dado mucho al celular. ¿Ve? Las redes sociales han hecho algo terrible. Bueno, en un sentido nos han ayudado a sacar lo que había en el corazón, a hacerlo más evidente. Lo otro que dice aquí es no codicioso. Y esto es bien importante. Y hermanos, todo esto que estamos dando no significa que entonces nosotros, al saber todo esto, elegimos de una manera perfecta. Pudiera pasarle a una buena iglesia que tenga oficiales que después deban ser destituidos. De hecho, nosotros en el tiempo de los lagos pasamos por eso. En dos ocasiones hubo destitución de diáconos y era dolorosísimo, pero siguiendo la palabra de Dios. Pero no era simplemente una cuestión de acusar, ¿y por qué los eligieron? No. Si eventualmente se ve que no tienen las características, hay todo un proceso para no tenerlo más. Pero recordemos, una cosa es que la persona hace cosas que le descalifican, otra cosa es pretender que la persona nunca se va a equivocar. Mientras los oficiales, sean ancianos o diáconos, tengan la actitud de ir mejorando, nosotros no podemos estar esperando que hagan algo para entonces decir están descalificados. Eso no es así. Miren, hasta entre los 12 apóstoles le dieron a Judas que llevara la bolsa. El que lleva la bolsa es el que lleva las ofrendas. Y si es así es porque le tenían confianza y porque parecía que era un hombre honesto, pero después nos dice Juan, era ladrón y sustraía de ahí, y por eso fue presa de Satanás cuando vino la tentación de entregar a Cristo. Es decir, si les pasó a ellos, pudiera pasarnos a nosotros, claro, y Dios nos libre. Pero hay maneras entonces de tratar esto, y gracias al Señor Él nos ha dado mayor entendimiento. Son hermanos que también pueden equivocarse en medio nuestro y a los cuales daremos igual como se le da a todo miembro de la iglesia oportunidades de mejorar. Es cuando se comprueba que tiene un corazón codicioso o que eso es algo que lo caracteriza a él, entonces queda descalificado. En lo que se refiere a la codicia, no voy a ahondar mucho porque lo había dicho cuando estábamos viendo la misma característica que se necesita en los ancianos. Y la necesitamos todos. Ese deseo de tener. Hoy en día todos los medios publicitarios, están dedicados a bombardearnos con publicidad para que usted crea que necesita esto y que necesita lo otro. Y la persona que es débil en esta área cree que lo necesita. Necesito tal cosa, que vi en internet, que vi en ella. En cambio, el varón de Dios, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, se da cuenta, me están ofreciendo cosas que yo no necesito. Y si las necesitara, el Señor me las dará eventualmente, pero no tengo ansiedad por tener cosas materiales. Qué triste el estándar, cómo ha decaído, que más bien hoy en día en las iglesias es donde se produce ese afán de tener y de hacer. Y ese descontento con la situación, cuando dice la Sagrada Escritura, contentos con lo que tenéis ahora. Hay un cierto espíritu por ahí de inquietud materialista en las iglesias que tenemos que combatir. Yo oigo conversaciones. Y hay quienes tienen una actitud como que si este año no he salido, es como si eso fuera el fin del mundo. ¿Tenemos algo contra que usted pueda salir, pasear? Nada, porque eso no tiene nada de pecado, pero es esa actitud de que tengo que, porque el otro fue a Miami y yo no he ido. Esas cosas debemos nosotros combatirlas.
Nosotros todos debemos estar contentos con lo que el Señor nos ha dado, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y si el Señor provee para esas cosas, las disfrutamos diferente que como el mundo. No es como el mundo. Y los diáconos necesitamos que no sean como el mundo. Que no sean como el mundo, porque si son como el mundo, se sentirán tentados. Ellos tienen acceso ahí al dinero que todos nosotros damos, porque ellos han sido encargados de cuidarlos, de tenerla. Claro, gracias al Señor tenemos una serie de procedimientos en los cuales se resguarda, ¿verdad? Quiero que todos sepan eso, por ejemplo, que el mismo que cuenta la ofrenda no es el mismo que hace lo otro. Hay toda una revisión, que se sepa que lo que se recogió fue lo que se depositó. La siguiente característica del diácono dice: guardar el misterio de la fe. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. También hay un error de quienes piensan que como el diácono no es realmente un predicador, que no importa que él sea ignorante de la doctrina. No es lo que dice aquí. Dice que debe guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Ahora, cuando hablamos de la palabra misterio, tenemos que entender lo que eso significa. Hay gente que le da a la palabra misterio un significado incorrecto, como algo extraño y raro que nadie puede entender. No, el misterio en la Biblia se nos presenta como algo que estaba oculto, que no se entendía, pero que eventualmente Dios nos lo revela. Leo para ustedes Colosenses 1:26. Cuando Pablo habla del misterio, lo habla en esta manera. Dice: el misterio, Colosenses 1:26, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Eso es lo que lo califica como misterio, estaba oculto, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, y lo explica, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Sabían que esperaban un Mesías, pero había mucho velado sobre eso. Ahora viene la completa revelación. Ese es el misterio revelado. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y el diácono tiene que tenerlo bien claro y con limpia conciencia defender eso. No puede ser ignorante. Y vuelvo a la misma, pero no solo el diácono, usted también, que es miembro de la iglesia, no puede ser ignorante del misterio de la fe. Tiene que conocer qué es lo que creemos, por qué creemos así, por qué hacemos las cosas que hacemos. Es muy triste, mis hermanos, cuando en las iglesias la gente piensa que lo que se hace o no se hace en la iglesia es porque es que el pastor o a los pastores así es como les gusta. Es muy triste porque entonces creen que la iglesia depende de los gustos y preferencias de hombres. Son hombres. No, usted debería poder decir por qué nosotros hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos así. Y tener clara en la palabra de Dios cuál es el principio bíblico. Todos deberíamos entonces ser personas que guardemos el ministerio de la fe con limpia conciencia, pero los diáconos mucho más, dice aquí. Se nos había dicho entonces, dice que debe ser, como dice el versículo 12, marido de una sola mujer. La palabra marido, ahí fue traducido marido, pero en hebreo dice hombre, por lo cual sabemos que debe ser un hombre de una sola mujer. Tanto los ancianos como los diáconos le dan este ejemplo a todos los demás. Ese hombre vive para hacer feliz a esa mujer. Esa es la manera en que yo pudiera interpretarlo. Él se concentra en ayudarla a ella, a crecer en la fe, cuidarla, proveerle. Y los demás siguiendo ese ejemplo. El ejemplo que les dan los ancianos y diáconos en cómo son con su esposa, cómo la cuidan, cómo la tienen en alta estima.
Una de las cosas dañinísimas, igual hablando de las murmuraciones, que daña hogares y destruye hogares, es que hombres se atrevan a hablar mal de su esposa y le digan a otro los defectos de ella, o que ella ande criticando cómo es su esposo y comparándolo con aquel y el otro. Eso es un pecado terrible que daña la relación y la destruye eventualmente. Pero aquí vemos, no, va a ser un hombre que nos da ese ejemplo. Y gracias al Señor por los diáconos que nos ha dado, que yo creo que nos dan ese ejemplo. Yo así lo creo, y yo mismo quisiera ser como ellos y también darles en mi matrimonio ese ejemplo. Marido de una sola mujer. Entonces hay una cosita, vamos a ver hasta dónde me da tiempo. Veo que lo bueno de las series es que continuamos. Si algo no me da tiempo de ahora de verlo, lo vemos de hoy en 8. Pero hay algo que queda ahí en el aire por una traducción que tenemos en nuestras Biblias, en la epístola a los Romanos, capítulo 16, a una hermana Febe se le llama diaconisa. Quiero primero que entiendan que en el griego la palabra diácono no tiene femenino. Se dice diáconos siempre. Como cuando nosotros hablamos de médico, ¿verdad? Si usted le presenta a un pastor Flores, él es médico. Pero si usted le presenta a una mujer que es doctora también, ella es médico. Es la misma palabra. Nada más que decimos, ella es médico, él es médico. Pero no como hoy en día que quieren inventar otro, eso es enredo, no. Pero la realidad en griego es así, que la palabra que ahí viene es la misma. Si pudiéramos decirlo literal, os recomiendo a nuestra hermana Febe, diácono de la iglesia en Cencrea. Y algunos han pensado que entonces, porque esa frase está ahí, hay oficio para las mujeres de diácono. Pero esa es una mala interpretación porque no coincide con todo el resto de la Sagrada Escritura, lo que nos dice que debe tener, y nos decía que eran varones, maridos, etcétera, la palabra hombres. Entonces, ¿cómo se resuelve? Como les dije al inicio, es que todos somos diáconos. En ese sentido general, todos somos. Pero no alguien a que se le encarga el oficio. Entonces, si alguien necesita más de esto, yo hace bastante tiempo, publiqué un documento que es más amplio, que se llama El Ministerio y Lugar de la Mujer en la Casa y en la Iglesia. Si a alguien le interesa, yo se lo puedo dar y entonces amplíe ahí, porque ahí voy parte por parte y todas las partes donde la Sagrada Escritura nos muestra cuál es el orden de Dios en la casa y en la iglesia. Para nosotros es claro que Dios ha asignado a los varones el liderazgo de la casa y el liderazgo espiritual. Luego, otra cosa que nos dice aquí es que debe ser puesto a prueba. Lo que debemos, eso sí, advertir es lo que no significa. No significa que vamos a decir un día, el hermano tal es un diácono a prueba. No, es que la iglesia está observándole y probando a esas personas para que eventualmente sean nominadas, examinadas por los ancianos y eventualmente entonces la iglesia confirmará con su voto que esos hermanos van a funcionar de manera oficial. Cosas particulares que esperaríamos de un diácono y de todos: puntualidad. Yo no estoy queriendo caer mal pero ustedes saben que ha sido una de las cosas que es una lucha, porque quieren pensar otros que este asunto de llegar tarde es un asunto menor y que es cultural. Así somos los ticos. Pero estamos dando un muy mal reflejo de lo que Cristo hace en la vida. Sí, nosotros somos ticos, pero antes de ticos, ¿qué somos? Cristianos, ciudadanos del reino de Dios. Y en el reino de Dios la gente debe ser puntual. Ahora, ¿significa eso que le van a caer con acusaciones a alguien que no? Porque sabemos que hay circunstancias y circunstancias. Todos debemos ser puntuales.
según esforzarse en ello. Pero ¿qué esperaríamos de los oficiales? Que nos den un ejemplo, ellos mucho más. Lamentablemente no es así en algunas partes. Los últimos que llegan son los ancianos y los diáconos. Todo el mundo haciendo cosas y los líderes llegan apenas cuando va a empezar el culto. No es así. Ellos deben dar el ejemplo. Puntualidad. Segundo, formalidad. Como les decía en veces anteriores, hoy estoy repitiendo un poquito de cosas que en otro momento dije, pero para la mente mundana es imposible pensar unir estas dos cosas, que haya festividad y que haya solemnidad. Porque para la gente del mundo, para que haya gozo y sea festivo, es desorden y mundano. Solo así se puede el gozo. Pero nosotros vemos en la Biblia que no, que hay festividades solemnes. Y los oficiales de la iglesia deben reflejar en su conducta, en su palabra, en su trato para con las demás personas que están llenos de gozo sirviendo, pero que no hacen de esto una chabacanería, algo charlatanero. No, no es eso. Hay un gozo, pero es diferente. Es que estamos reunidos aquí para adorar a Cristo una semana más que nos dio el Señor. Entonces hay gozo y así se saluda con gozo. Pero en la mente mundana, la única manera de gozo es estar contando chistes constantemente. No es como lo vemos. Entonces, deben ser estas personas puntuales, deben ser formales en su trato, deben ser personas que se les ve, deben ser compasivos, no de los que están señalando, viendo a ver en qué falló alguien para llegar con una acusación. Y eso sí, tienen que tener una cierta capacidad de organización. Tienen que tener esa capacidad para organizar a otros. No significa que los que son diáconos les toca a ellos hacer todo. Ellos son los que Dios puso como responsables. Eso sí, pero ellos organizan para que las cosas se hagan como deben hacerse. Y bueno, nos dice el texto que los buenos diáconos ganan un grado honroso y mucha confianza. Y esto nos vuelve a hacer pensar, ¿qué es importante para usted? ¿Cuál es esa característica que usted busca que otros admiren en usted? Lamentablemente la gente se goza de las cosas vanas, de los deportes. Ese, ¿cómo lo conocen? Ese es un futbolero y ya, gran cosa. Eso es de aquí. Está bien, si a usted le gusta, pero eso es de aquí. Eso no es, este grado honroso es un grado de servicio. Es ese hermano que se desvive por ayudarle a otro, que es compasivo, que es generoso. En la siguiente exposición vamos a aclarar por qué se habla ahí en medio de todos los diáconos y las mujeres a sí mismo, y veremos a qué se refiere con la ayuda del Señor. Pero miren, hermanos, una cosa tal vez de aclarar, aunque los diáconos no están necesariamente dedicados a la predicación, la Biblia nos muestra que algunos de ellos Dios los capacitó para eso, para predicar también. Y por favor, para concluir, que todos salgamos diciéndole: Señor, yo quiero tener la actitud de un diácono. Hombres, mujeres, todos, quiero tener la actitud de un diácono. ¿Por qué? Porque Cristo en Lucas 22, 27 dice que Él es diácono. Él es nuestro ejemplo de diácono. Seamos como Cristo. Yo estoy entre vosotros, dice Él, como el que sirve. Pero para que entonces tengamos ese deseo de imitar a Cristo, ¿qué hace falta? Un cambio en el corazón, porque según el mundo la gente no quiere ser el que sirve, yo quiero ser servido, yo quiero que me den, pero Cristo habla tan diferente. Más bienaventurado es dar que recibir. Eso es completamente contrario al mundo. El mundo le dice: ¿cómo? No, yo quiero que me den, yo quiero ganarme la rifa, yo quiero ganar, tener. Dice Cristo, en la mentalidad de alguien lleno del Espíritu Santo, es mejor dar y más gozoso. Que Dios nos dé un corazón así. Vamos a orar. Dios bendito,
Te damos gracias por tu palabra. Y una vez más rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestras vidas y entonces nosotros conozcamos el gozo de servir, de servirnos unos a otros. Y pedimos, levanta entre nosotros diáconos, gente que quiera servirte de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén.